Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar la grabación del trabajo grupal. Materia de Derecho Penal 1, reto 1.1, teoría jurídica del delito y el comportamiento humano. Compañera, puede iniciar. Mi nombre es Fabián Unice Luis Ardaya y a mí me tocó exponer la teoría judicial del delito, tipicidad y antijuricidad. La tipicidad consiste en la adecuación de una conducta a la descripción contenida a una norma penal. Es decir, para que una acción sea considerada delito, debe coincidir con lo que establece el tipo penal previamente previsto por la ley. Es la primera etapa del análisis del delito. Por ejemplo, si la ley penal establece que el que mata a otra persona es sancionado, entonces matar a otra persona de forma voluntaria cumple con el tipo penal de homicidio. Antijuricidad. La antijuricidad implica que la conducta típica además sea contraria al ordenamiento jurídico, es decir, no esté justificada por causa legal. Ejemplo, en legítima defensa. Cuando una persona mata a otra en legítima defensa, entonces es una conducta típica de homicidio, pero no antijurídica, porque está justificada por la ley. Responsabilidad personal al autor del hecho. Una vez que se ha comprobado que la conducta es típica y antijurídica, se basa en la idea de que solo puede ser penalmente responsable quien pueda actuar de otro modo. Implica analizar si el autor actuó con dolo o culpa, si tenía capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, si actuó sin coacción o fuerza irresistible. Ejemplo, si un menor de 10 años comete un hecho típico y antijurídico, no es culpable porque no es imputable. Gracias. Elizabeth Ardaya Vaca. Como primera estrategia sería usar el análisis toxicológico a favor, es decir, a analizar si esa persona sí estuvo bajo efectos de alcohol. Como número 2 sería citar la opinión médica objetiva, es decir, que yo tengo que proponer un peritaje independiente que apoye la versión accidental. Como última estrategia sería desacreditar hipótesis alternativas si son débiles o contradictorias. Soy Electa María Justiniano Viana y hoy voy a hablar sobre la tipicidad y sus elementos. La tipicidad es la descripción perfecta de un hecho que se ajusta a una de esas conductas prohibidas por la ley penal. Es el primer filtro para determinar si algo es un delito. Proviene del principio de legalidad y se resume en una frase famosa: no hay delito sin ley previa. Significa que una acción u omisión solo puede considerarse delito o castigarse si está claramente descrita en una ley penal vigente antes de que ocurra. Los elementos del tipo penal para que una conducta sea típica debe reunir todos los elementos siguientes. Estos elementos se clasifican en elementos objetivos. Son aquellos que pueden percibir externamente y describen la parte material de la conducta. Por ejemplo, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la conducta típica, el objeto material y los resultados. Dentro de los sujetos activos es la persona que realiza la acción delictiva. En este caso, por ejemplo, un funcionario público puede cometer el delito de prevaricato. El sujeto pasivo es la persona que sufre el daño, quiere decir la víctima del delito. La conducta típica es la acción o la omisión que la ley prohíbe.
Ya en este caso, un homicidio, la conducta es matar. El objeto material es el objeto físico sobre la cual recae la acción delictiva. Ejemplo, el cuerpo humano en el homicidio. Ya el resultado entonces es el efecto externo que la conducta produce en el mundo. No todos los delitos exigen resultados materiales. Y los elementos subjetivos son el dolo, la culpa, que vendría a ser la parte interna, la parte psicológica de un delito. Mi nombre es Guillermina Lino Mazaí. A mí me tocó exponer sobre los errores de un análisis. Prevención de los errores podrían ocurrir en el análisis de evidencia médica. Prevención de errores podrían ocurrir una falta de especialización, errores en la recolección de evidencia, testimonio o documentación que no tiene verificación. Prevención, una contaminación también, alzando un análisis sin guantes. Mi nombre es Elenir Mendoza y hoy les voy a hablar sobre 2 causas por las cuales una persona no puede ser considerada responsable penalmente, porque no actuó en voluntad. Estas son las fuerzas irresistibles y los actos reflejos. Primero, fuerza irresistible. Esto ocurre cuando algo externo como un fenómeno natural o una fuerza física es tan fuerte que la persona no puede evitar actuar de cierta forma, incluso si no quiere. Por ejemplo, imaginen a alguien que es arrastrado por una corriente de agua y sin querer golpea o lastima a otra persona. Ahí no hizo nada por su propia voluntad, simplemente fue movido por la fuerza del agua. En este tipo de situaciones no se considera delito porque no hubo una acción voluntaria. El derecho penal solo castiga las conductas que hacemos con intenciones o libertad. Segundo, tenemos el acto reflejo, que son movimientos involuntarios que hace nuestro cuerpo sin que lo pensemos o lo controlemos. Por ejemplo, si una persona está teniendo una convulsión y sin querer le da un golpe a alguien, no lo hizo a propósito, fue su cuerpo reaccionando por sí solo. Como en este caso no hubo control sobre lo que hizo, no se considera un delito, aunque haya causado daño, no se le puede culpar de algo que no puede evitar. En resumen, en ambos casos la persona no actúa con libertad ni con intención, por eso no hay responsabilidad penal. El derecho penal solo juzga acciones que se hacen de forma voluntaria. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Edwin Ramos Caral. Continuando con la exposición, se va a explicar el estado de inconsciencia. Desde el punto de vista del derecho penal, el estado de inconsciencia se considera una causa de exclusión de la imputabilidad. Una persona inconsciente carece de capacidad para comprender la ilicitud de sus actos o de dirigir su conducta conforme a la ley. Esto significa que si comete un hecho típico, durante este estado no puede atribuírsele responsabilidad penal. Por ejemplo, si una persona causa daño mientras actúa en estado de sonambulismo o por un desmayo, no es penalmente responsable. El estado debe ser real, probado y no fingido para que tenga efectos jurídicos. La doctrina distingue entre inconsciencia total, donde no hay imputabilidad, y parcial, donde podría haber atenuación. No se debe confundir con la pérdida de conciencia moral o social. En algunos casos puede ser consecuencia de una enfermedad mental o trastorno temporal. El artículo correspondiente del Código Penal suele vincularlo con las causas de inimputabilidad. Su valoración se realiza a través de peritajes médicos y psicológicos en el proceso penal. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Gustavo Adolfo Peña. Continuando con el tema, paso a desarrollar la pregunta 7. ¿Qué es la actio libera in causa? En español sería la acción libre en su causa. Es un concepto del derecho penal referido a aquellos casos en los que la persona se coloca voluntariamente en una situación en la que pierde el control de sus actos, con la intención de cometer un delito, o sabiendo que podría cometerlo. Esto quiere decir que aunque el delito se comete en un momento en que la persona no tiene dominio de sí misma, por ejemplo, está ebria o a efectos de drogas, sí tuvo control y responsabilidad cuando se colocó en esa situación.
Un ejemplo clásico sería la embriaguez. Una persona decide emborracharse con el fin de armar una pelea o cometer una agresión. Aunque en el momento de la agresión esté ebria y no sea consciente de sus actos, sí fue libre y consciente cuando decidió embriagarse para cometer el delito. Pero ¿cuáles son esos requisitos para aplicar la actio libera in causa? 1. La pérdida de control debe haber sido voluntaria. 2. La persona debía prever o querer cometer el delito cuando se colocó en esa situación. 3. Existe relación directa entre el estado de inimputabilidad y la acción delictiva. Este concepto impide que una persona eluda su responsabilidad penal, alegando que no estaba en condiciones mentales de ser imputada, cuando ella misma creó deliberadamente esta situación. En resumen, ¿se puede usar la embriaguez o la pérdida de conciencia como excusa si uno mismo se provocó esa situación con intención delictiva, prohibición de daño? No. Gracias.